a todos los que están en Oaxaca, en Tecate, Tijuana, Rosarito, por allá por Alabama, por Virginia. ¿Qué más lugares llegamos, Víctor? Chiapas, a todos los chapanecos allá les bendecimos en el nombre del Señor y deseamos que tengan ustedes, estén pasando un hermoso día, que estén disfrutando de este sol maravilloso que Dios nos permite cada mañana, ¿verdad? Así como el cántico dice, el sol cada mañana sale. Les bendecimos y nuestro deseo y nuestro anhelo es que la estén pasando bien. Bien, esta mañana es como siempre, ya estamos aquí una vez más con hermano Víctor Garduño, quien creo que tiene un saludo también para ustedes. Claro que sí, un saludo para todos y gracias que nos escuchan, todos nuestros hermanos que repiten toda esta emisión. Como siempre, un gusto poder saludarlos. Y que nos escuchen también en la plataforma allá en Tabasco, en Pemex. Tabasco. Saludos y bendiciones, amados. 120 kilómetros mar adentro. Dios del cielo, que el Señor los guarde y los bendiga y que les multiplique sus fuerzas, ¿verdad? En aquel lugar. Bueno, esta mañana también contamos con la presencia de Marco Tulio. Él está ministrando en el área de Texas, Austin, Texas. Bienvenido, Marco, a Principios de Prosperidad. Bueno, es una bendición para mí poder compartir con ustedes esta mañana al lado de ustedes y también enviamos un saludo a todos esos lugares. A algunos de ustedes los conozco y pues les deseo muchas bendiciones y doy gracias a Dios por la oportunidad de poder participar en esta mañana. Bueno, y como es mi costumbre aclarar, Principios de Prosperidad tiene como objetivo extraer de la palabra del Señor los principios que están rigiendo las leyes de la prosperidad. Dios es un Dios que se deleita en la prosperidad de sus siervos, pero obviamente tiene un camino, tiene una forma como alcanzar todas esas promesas, y para eso hoy tenemos esta presencia de hermano Marco y hermano Víctor, quienes van a estar dialogando aquí un poquito sobre ese tema tan maravilloso, cómo nosotros podemos, o qué entendemos. Hemos estado comprendiendo que la prosperidad no es realmente tener dinero y propiedades, sino es tener la capacidad de poder hacer las cosas, ser prósperos, ricos internamente. Y les hemos invitado a Marco Tulio y pues por supuesto Víctor, que es experto en hacer preguntas sobre prosperidad, va a tratar de poder interrelacionar la conversación y sacar algunas verdades de Principios de Prosperidad. Así que, Víctor, ¿cuál sería tu primera inquietud para poner base a la Bueno, para poner una base con relación a lo que comentaba usted, el hecho de que no es la prosperidad la economía, sino como la Biblia establece, que sea próspero en todo lo que haga. Entonces, más bien yo quisiera ver, el libro de Esdras, capítulo 6, verso 14, dice, y entonces los ancianos de los judíos que edificaban prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y la profecía de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío de Artajerjes, rey de Persia, y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces aquí son dos palabras que resaltan: prosperar, pero terminar. Uh-huh. Entonces, ¿por qué la prosperidad tiene que estar relacionada con iniciar algo, pero terminarlo? Uh-huh. No se puede vislumbrar que alguien diga que le fue mal si no termina la obra. Uh-huh. Si se queda a la mitad, él será alguien que se quedó a la mitad de iniciar algo. Pero la prosperidad es un sinónimo de terminar algo. Uh-huh. De completar. Y me llamó la atención, para dejarle aquí la base a Marco Tulio, que nos pueda comentar él, que dice ahí, tú leíste, que prosperaron conforme a la profecía de... Uh-huh. Entonces, la profecía es la declaración que emana de la voluntad de Dios. Entonces, Dios da la palabra, pero nosotros nos esforzamos para alcanzar eso que Dios da la palabra. Entonces, noto yo que es importante la profecía, es el empuje que nos da, como el chispazo, la apertura que nos da el mundo espiritual, en ese sentido Dios, para que nosotros en nuestro esfuerzo y en nuestra dedicación comencemos y terminemos. ¿Qué piensas, Marco?
Bueno, es importante, eso es fundamental. Yo creo que si vamos a hablar de terminar, y como Víctor decía, cuando una persona, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una ama de casa que va a hacer la limpieza de la casa, son las 6 de la mañana y bueno, queda todo desordenado, se fueron los hijos, se fue el esposo, y ella dice, voy a hacer una limpieza profunda en la casa. Si nosotros vamos a esa casa unas 2 horas después, nos vamos a dar cuenta que la casa va a estar peor, porque ella no solamente quitó el desorden que había ahí, sino hizo aún más desorden. Uh-huh. Y cualquiera que dice y llega en ese momento dice, mejor lo hubiera dejado como estaba antes, ¿verdad? Sí. Pero es lo que tú decías, no está terminado todavía el proceso. Entonces, mucha gente que se mete al proceso de la prosperidad, porque de hecho Dios quiere que todos sus hijos seamos prosperados, todos sus hijos alcancemos esa dimensión, pero parte de ese proceso es pasar por un tiempo de sufrimiento. Y leo aquí en Hebreos capítulo número 12, verso 2, hablando de la persona más próspera que ha pisado la tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 12, 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, o sea, por lo que él iba a terminar, ¿verdad?, soportó la cruz, uh-huh, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, cualquiera que vio a Jesús en el proceso de humillación, en el proceso del Getsemaní, lo vio desesperado, lo vio humillado, lo vio fracasado humanamente, dijo, pues, fracasó. Si Jesús hubiera quedado ahí, definitivamente hubiera fracasado. Yo creo que hay mucha gente que se ha quedado en ese proceso y le ha echado la culpa a Dios y ha pensado tal vez que Dios no quiere prosperarlo a él, que Dios no quiere bendecirlo a él. Uh-huh. Pero es importante lo que Víctor decía, hay que terminar ese proceso. Y yo creo que si no entendemos que en el proceso que vas a ir llevando va a haber un proceso de purificación, porque te tienen que purificar de muchas cosas para que realmente seas una persona próspera, porque como decía el apóstol Otto, no se trata de los bienes que tenemos, sino se trata de la persona en sí. La persona próspera no es la que tiene mucho, ¿verdad? Uh-huh. Podemos andar como el apóstol Pablo, que dice, yo ando como pobre, pero ando enriqueciendo a muchos. Vemos entonces que es importante tocar ese punto de terminar, dejarnos terminar en el proceso que Dios te está llevando. Si tú estás pasando por un proceso difícil, pero ya recibiste la palabra profética y estás en el plan de Dios, aguanta. Como dice aquí, soportó la cruz. Si Cristo se hubiera bajado de la cruz, cuando le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate, uh-huh, aparentemente hubiera salido victorioso ante la vista del hombre, porque la gente se hubiera sorprendido y hubiera dicho, wow, se bajó de la cruz, uh-huh, pero hubiera sido un fracasado, ¿verdad? Entonces es importante que no hubiera completado el plan de Dios. Exacto. Correcto. Entonces es importante cumplir lo que estás diciendo, ¿verdad? Sí, porque lo que yo veo, le quería preguntar, por ejemplo, en el caso que nosotros miramos es, ¿por qué se han ido extinguiendo los prósperos de la tierra? ¿Por qué se ha ido extinguiendo el cristianismo próspero? Es decir, que alguien inicia una hora y la concluya. Uh-huh. ¿Por qué nos hemos quedado en un cristianismo donde la gente inicia y no acaba? ¿Cuánta gente viene con nosotros y quieren hacer esto? Un ejemplo. Te habrán dicho muchas veces también a ti, apóstol, pastor, déjenos hacer una revista. Háganla. Inician al rato. A saber dónde quedaron los de la revista. Y luego vienen otros con que, oye, quiero hacer esto. Y háganlo. Y lo quieren hacer. Y al rato otra vez todo lo dejan. Y entonces llega el momento cuando ya alguien dice, bueno, ¿por qué se está terminando esa gente que prospera en lo que hace? Pero yo pregunto ahí, Víctor, ¿no será porque el motivador no fue Dios? Porque es que a mí me llama mucho la atención cuando tú leíste ahí que dice,
prosperaron conforme a la profecía. Les salía Entonces, el iniciador de toda obra, el promotor de toda prosperidad, obviamente es Dios. Sí. Pero si no es Dios, si fuimos nosotros, si fue nuestro impulso propio, si fue nuestro deseo. También, sí, ¿verdad? También, porque si nosotros nos damos cuenta realmente, como bien lo dijo él, yo iba a concluir con este personaje, con Jesús, iba a concluir con ese personaje de los prósperos, porque él dijo, he acabado la obra. O sea, difícil, dura, y le costó la vida, porque se ha acabado la obra que me mandaste a hacer. O sea, y a veces nosotros como que no quisiéramos sacrificar nada por la obra que nos han encomendado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decíamos en unos programas anteriores, decía el jefe, a veces la gente solo oye prosperidad y piensa en economía, piensa en riqueza. Y si no hay prosperidad, piensa en pobreza. Pero Dios no ve a un pobre porque no tiene dinero, ni ve a un rico porque le sobra. Dios ve gente próspera, que si tiene poco, con eso sobresale, y si tiene mucho, lo administra bien. Él ve prósperos, Él no ve ni pobres ni ricos. Entonces, si nosotros no somos lo capaz, ¿verdad? Porque es lo que yo decía, ¿por qué siempre se tiene ese concepto de que los latinos no concluimos las cosas? ¿Por qué no las concluimos? ¿Por qué iniciamos todo y no lo concluimos? Uno de los puntos que dice el jefe, que estoy completamente de acuerdo, si el motor no fue Dios, toda la persona al ver que no hay ¿qué será? Un respaldo, que no era lo que pensaba, y lo dejan de hacer, ¿verdad? Bueno, y hay un punto que me llama la atención, porque dice, ¿quién de vosotros se sienta a edificar una torre? ¿O quién de vosotros va a la guerra y no planifica? Quizás son los problemas, por lo que tú decías, Víctor, como gente hispana, es que nosotros no tenemos la costumbre o no tenemos la precaución de planificar, como que somos muy improvisados. Como buenos hispanos, todo lo improvisamos, incluso aquí mismo estamos improvisando muchas cosas que hacemos. Entonces, esa improvisación no nos estará también a nosotros dando problema por no terminar. Sí, definitivamente parte de la prosperidad depende del ser íntegro, del ser transformado, de renunciar a la cultura, de renunciar al sistema en el cual nosotros fuimos creados y aplicarlo, ese carácter a la palabra de Dios. O sea, volvemos otra vez, siempre va a caer Dios en todo esto. Pero sin embargo, aunque seamos llamados de Dios y aunque haya un propósito de Dios, porque, como decía, Dios quiere que todos seamos prósperos. Entonces, ¿por qué no todos prosperan? Dios ha dado palabra profética a todo hijo de Dios. ¿Por qué no todos son prósperos? Uh-huh. Entonces, no podemos decir que si alguien no prospera es porque no se le ha dado la palabra profética o que no ha tenido los recursos de parte de Dios, porque mucha gente le echa la culpa a Dios de esto. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, que Dios a todos, o sea, Dios no hace acepción de personas. Y sin embargo, vemos que es muy poca la gente que logra llegar a ese nivel de prosperidad. Y yo pienso que debemos de meditar y de examinar el liderazgo, empezando por las cabezas. Porque así como es la cabeza, así es el cuerpo. Entonces, ¿no será que nosotros como cabezas también no hemos alcanzado un nivel de prosperidad y por eso somos irresponsables y la gente que está con nosotros es irresponsable? Y por eso la gente que nosotros ministramos, aunque le demos la palabra de Dios, no la podemos transmitir. Jesús dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Entonces debemos de empezar con los líderes. Tú leíste, Víctor, al principio que era el liderazgo, sí, el responsable, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto líder hoy realmente no es próspero? ¿Verdad? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dice, yo he sabido de gente que dice, bueno, yo me voy a meter al ministerio porque no pude hacer nada más.
muchos son sinceros y lo han dicho, otros pues no lo dicen, pero es la verdad, es la verdad. Sí. Entonces, ¿qué se puede esperar de las ovejas? ¿Qué se puede esperar del pueblo si el mismo pastor no es próspero? La misma gente ha reducido al pastor a ser una persona servidora, un sirviente, un milusos, y no la cabeza, no el líder que los va a guiar hacia la prosperidad. Entonces, debemos nosotros de tomar responsabilidad como líderes y buscar nosotros la riqueza espiritual en nuestra alma, en lo que somos. Y eso es lo que vamos a transmitir. O sea, que nuestro mensaje, como Jesús dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida, ¿verdad? Entonces, vemos que lo que leía Víctor al principio era que la obra se terminó porque había un liderazgo que era próspero, ¿verdad? Sí. Y ahí pienso que está la clave. Yo pienso que Dios quiere fortalecer los ministerios que habla Efesios, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, como personas prósperas, dejando a un lado lo que hemos hablado del dinero y todo eso. No, prósperas, ricas en entendimiento, en discernimiento, en palabra de parte de Dios, de guianza. O sea, se necesita que ese liderazgo se levante. Yo creo que esa palabra que leíste al principio es fundamental, y creo que si la llevamos a nuestro corazón y nos examinamos, nosotros que somos líderes, porque hay mucho pastor, mucho líder, y aún, aunque no están dentro de los ministerios primarios, pero son líderes en las congregaciones, si toman esta palabra y se examinan y se juzgan, ¿por qué yo no he alcanzado la prosperidad? Me llama mucho lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas al final. Dice en Gálatas capítulo 6, verso 3, dice: porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. ¿Cuánta gente en las iglesias, Víctor, por ejemplo, en tus congregaciones, cuánta gente se jacta de que es una persona próspera? Por la prosperidad de los demás, sí. Pero no por ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, creo que es fundamental, y ese versículo yo lo pido que lo examine, lo que decía el apóstol Víctor. ¿Cómo es que ellos lograron terminar la obra? ¿Verdad? Yo quiero salir de esta tierra diciendo: he terminado la buena carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia que el justo juez me va a dar a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Ahora, yo hablo ahí, digo, es el justo juez quien nos va a dar la corona, no es el juez misericordioso. No. Nosotros buscamos siempre a un Dios misericordioso, a un Dios que tiene compasión de nosotros, pero Pablo dice: no, yo no quiero que sea misericordioso conmigo, yo quiero que sea justo. Wow. Sí. Imagínate qué nivel llegó a alcanzar el apóstol Pablo. Era una persona próspera entonces el apóstol Pablo, aunque a veces se iba encadenado, aunque a veces dormía en las cárceles, pero era próspero. ¿Verdad? Decía yo de las palabras que son palabras de diferente connotación, pero coinciden en varias partes. Por ejemplo, la palabra prosperidad aquí es que usa este pasaje, es la palabra selak, que quiere decir capacidad de desarrollo, capacidad de realización, capacidad de hacer y deshacer, y capacidad de avanzar. Y la palabra aquí que dice que prosperaron, para completarla, es la palabra kelaj, que quiere decir completar, concluir, desarrollar, iniciar, menguar, hasta terminar. Entonces concluyen en dos pasajes que significan lo mismo. Entonces, por eso que son palabras que se pueden usar de la misma afinidad. Prosperar con concluir algo, con terminar algo, con desarrollar algo, ¿verdad? Como decías tú, que el otro personaje que fue próspero en su carrera ministerial fue Pablo. Con cadenas y sin cadenas era próspero.
teniendo que comer y no que comer, era próspero. Lo persiguieran o no lo persiguieran, era próspero. Pero como decías tú, hoy muchas veces en día esa falta probablemente de liderazgo, que sea que no transmitir adecuadamente eso, pues la gente, como dices, pues le echarán la culpa a Dios. No, pues es que yo no se me abrió la puerta, o me cerraron la puerta. No, pues a Pablo se la cerraban un montón de veces y él seguía, tomó, se iba por otra. ¿Cuál era el problema? Pero hoy el problema que miro yo, como le decía en el principio, es que la prosperidad se va a mirar a final de cuentas con lo que concluyes o dejas de concluir. Ahora, para poder terminar esa obra, ¿cuántos desvelos tuvieron que pasar? ¿Verdad? ¿Cuántas faltas de comida? Porque no era un ambiente agradable, era un ambiente hostil, era un ambiente lleno de amenazas, de peligros físicos, de muerte. O sea, era una situación muy difícil y eran prósperos. Entonces, yo creo que si vamos a la palabra de Dios y nos ubicamos en todos los hombres que llegaron a ser prósperos, un José que llegó a ser el segundo de Egipto, pero tuvo que pasar por pozos donde sus hermanos lo metieron, tuvo que pasar por cárceles. Vemos a un David que llegó a ser una persona próspera también. Me agrada mucho David porque la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y era porque David no solamente obedecía lo que Dios le decía, sino a veces no solamente hacía lo que Dios quería, sino a veces desobedecía lo que Dios le decía para hacer lo que Dios quería que hiciera. Te voy a explicar. Por ejemplo, Dios le dice a David, cuando David tuvo en su corazón hacerle el templo a Dios, David va con el profeta y le dice, mira, tengo el deseo de construir una casa a Dios. Y el profeta le dice, pues hazla. Tú tienes los recursos, tú sabes cómo hacerlo, tú conoces a Dios. Y le dio luz verde, pero luego Dios le habla al profeta y le dice, no, dile a David que no me construya el templo porque él ha derramado mucha sangre. Entonces David oye la palabra del profeta y el profeta va y le dice, Dios dice que no le puedes construir el templo. Pero David conocía el corazón de Dios. Y dijo, Dios dice que no lo construya, pero te lo va a construir de todos modos. Le dijo, tu hijo Salomón lo va a construir. Entonces, ¿qué hizo David? David hizo los planos del templo. David proveyó todo el material para el templo. Entonces si vamos realmente, la gente dice, el templo que Salomón construyó, pero realmente ¿quién lo construyó? Pues sí. David. Sí. Porque era una persona próspera. ¿Por qué? Porque conocía no solamente el corazón de Dios, y aunque Dios dijo, no lo hagas, lo terminó haciendo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era una persona próspera. Entonces, aunque a veces hayan limitantes, aunque a veces hayan voces contrarias, tenemos nosotros que conocer realmente el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Y el corazón de Dios es que terminemos esta carrera, terminemos esta obra, terminemos esta vida, celebrando que venimos a hacer y cumplir el propósito de Dios. Te tienes que remontar al pasado eterno. ¿Qué fue escrito de ti en el libro que vinieras a hacer a esta tierra? Sí, como dijo David. ¿Verdad? Entonces, solamente si somos espirituales, lo que decía el apóstol Otto, decía, tenemos nosotros que movernos en la palabra de Dios. ¿Qué fue escrito en nuestro rollo? Así como Cristo, conforme fue escrito en mi rollo, he aquí, yo vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, descubrir en Dios, y para eso tenemos que ser espirituales. Yo sé que hoy en día casi no se habla de ayuno, no se habla de oración, porque queremos venir los domingos a que nos den una profecía, a que nos den un mensaje muy bonito, que nos digan que nos van a prosperar, que ya somos bendecidos. Pero realmente tenemos que buscar nosotros la presencia de Dios. Como nos ponen aquí un mensaje, dice, la iglesia del principio
decían no tengo plata ni oro, pero eran muy prósperas en todo lo que hacían. Prosperaba la iglesia al principio. Bueno, tal como decías tú, a mí me impresiona ver esta versión del lenguaje actual. En 1 Samuel capítulo 14 y verso 31 dice, y la batalla se extendió a lo largo de la tierra de Micma hasta Ajalón, y no paró hasta que los israelitas concluyeron derrotando a los filisteos. Y los israelitas prosperaron muy por encima de ellos, pero muy cansados. Wow. Pero no pararon. Exacto. Pero, o sea, no le pararon de la batalla, prosperaron, dice esta versión del lenguaje activo. Fantástico. Muy cansados, dice, pero no pararon hasta que prosperaron, pero muy cansados. Mucha gente piensa que ser próspero es estar en una hamaca, Sí. a la orilla de la playa, tomándose un coco, ¿verdad? Sin problemas. No, eso no es así. Va a haber batalla, va a haber sufrimiento. Uno de los versículos que pone locos tal vez algunos creyentes es en Colosenses, capítulo 1, verso 24, donde el apóstol Pablo dice, ahora me alegro Por los sufrimientos. por los sufrimientos. Entonces yo digo, o el apóstol Pablo era un loco, ¿verdad? O era un masoquista que le gustaba sufrir, o entendía cosas que nosotros no entendemos. Y luego en Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo dice en el verso 10, dice que el deseo del apóstol Pablo era conocerle a él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Entonces, algo que la gente no entiende es que para llegar a ser prósperos tenemos que pasar un proceso bien duro. Y mucha gente no está dispuesta a ese proceso. O sea, no está dispuesta a un proceso directo de Dios. Todo lo arreglamos con ir con el pastor, ore por mí, que me quiten esta enfermedad, Sí. pastor, que me den un buen trabajo. Somos haraganes, nos despiden del trabajo por malos trabajadores, pero estamos pidiéndole a Dios que nos dé un buen trabajo. ¿Verdad? Y así pedimos a Dios que nos sane, pero hacemos todo lo contrario y hacemos todo lo correcto para enfermarnos. Entonces, queremos que vivir una vida de prosperidad en base a pastillas de oración, cuando eso no pueda funcionar así de esa manera. Entonces necesitamos buscar a Dios. Lo que Pedro y Juan hacían, iban al templo a orar. Imagínate, iban a orar. ¿Qué tal? ¿Cómo iban sanando cuando iban a la oración? ¿Cómo saldrían cuando salían de la oración? Apenas iban a entrar. Entonces, Dios quiere tratar contigo, hermano. Óyeme bien, Dios quiere tratar contigo, pero vas a tener que entrar a un proceso de sufrimiento. Yo quisiera decirte lo contrario. Yo quisiera decirte que el próspero no va a pasar por problemas, no va a pasar por dificultades, pero no, al contrario, el Señor jamás nos ha prometido una vida sin problemas, sin dificultades. Al contrario, el Señor dijo que por medio de muchos sufrimientos es que nosotros vamos a entrar al reino. Por medio de muchos sufrimientos es que vamos a llegar a tener una vida de prosperidad. Ahora, no señales, porque yo creo que los que estamos aquí estamos pasando por ese proceso de sufrimiento, ¿verdad? Yo a veces digo, nunca le desees la vida de otro para tu vida, por muy próspero que lo veas, porque no sabes lo que esa persona ha tenido que pasar. Claro. Me llamó la atención una de las traducciones que hay, que tú ponías, Víctor, en las clases de la universidad, entrad por la puerta estrecha, y ponías tú ahí que hay versión que dice entrad por la puerta de los obstáculos, ¿verdad? Y cuántos obstáculos no hemos pasado y pasaremos. Claro. Obstáculos que nos han hecho llorar, nos han hecho gemir, nos han hecho hasta desearnos seguir.
Y la gente, yo el día de ayer recibo una carta de un hermano donde él me confiesa ahí en su carta que él le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué al hermano tú lo has bendecido y a mí no? ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces lo que Marco Tulio decía hoy, a veces ponemos la mirada en otras personas y desearíamos tener o ser o alcanzar lo que el otro tiene, pero no sabemos el proceso, no sabemos el trapiche por donde Dios lo metió, ¿verdad? Y por lo cual Dios ahora lo tiene de esa manera. Evidentemente, entonces podemos nosotros sacar un principio aquí en la prosperidad. La prosperidad es ese trabajo de Dios interno en el hombre para poder no solo soportar, sino salir victorioso de cada situación en la vida. Por eso le decía yo que, claro, el nombrecito que se me ocurría a mí, que le decía yo, ¿por qué? ¿Por qué es que se están extinguiendo los hombres prósperos? ¿Por qué? ¿Por qué si se supone que deberíamos ser gente con el auxilio del Espíritu Santo, con su palabra, con la guianza? ¿Y por qué no prosperar en todo lo que hiciéramos? No están dispuestos. Yo pienso que se está predicando un evangelio muy light, de solamente emociones y no de transformaciones. El evangelio es transformación. Las cosas viejas pasan, todas vienen a ser hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva creación, es una nueva vida. Hemos pasado de muerte a vida, pero aunque estamos en la vida, todavía hacemos las cosas como estábamos en la muerte. Entonces, no dejamos realmente que la vida del Señor fructifique. Cuando Dios crea a Adán, o lo forma, mejor dicho, en el capítulo número 2, dice en Génesis, capítulo número 2, dice el verso 7, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre del polvo de la tierra. Mira, el hombre era polvo antes de ser hombre. O sea, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué anonadado tú hayas estado, que no hayas valido nada. Dice que Dios tomó al hombre del polvo, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el Señor no quiere solamente que seamos emocionalistas, quiere transformarnos para que transmitamos la vida. Esa es una persona próspera. Sí. Transmite vida, transmite bienestar, pero no puede transmitir algo si realmente no lo tiene. Claro. De adentro del corazón salen las intenciones. De adentro de nosotros, no es lo que entra, es lo que sale de nosotros. Entonces, si en nosotros hay vida, vamos a producir vida. Pero si en nosotros hay envidias, hay celos, ¿cuánta persona cela a la persona próspera? Le tiene envidia a la persona próspera. Entonces, ¿cómo quiere esa persona ser próspera si está llena de amargura, está llena de odio, de resentimiento? En lugar de estar criticando al otro, ¿por qué mejor no se limpia? ¿Por qué mejor no se pone en las manos de Dios para ser transformado, para hacer que la vida de Cristo entre en él y pueda entonces él también transmitir esa vida? Es algo lindo poder compartir con ustedes, siervos, porque ustedes están pasando por un proceso difícil, ¿verdad? Yo los conozco personalmente y claro, uno los ve en el púlpito, uno los ve en sus congregaciones y cualquiera diría, wow, yo quisiera estar en los zapatos de esos varones. Se los damos. Pero si supieran realmente el proceso que han tenido que pasar, y eso está abierto para todos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. El precio que Cristo tuvo que pagar fue primero despojarse de su divinidad, tomar forma de siervo, luego se hizo hombre, luego se humilló hasta la muerte, se anonadó a sí mismo. Todo ese proceso dice que nosotros debemos de imitar a Cristo.
Y la oferta está para ti, hermano. Tú que estás oyendo, la oferta está para ti, pero tú no te has dejado. Tú no te has dejado rendir. Cuando le has dicho, Señor, quítame todo lo que no te estorba, y Dios te lo quita, reniegas, te enojas, piensas que Dios te abandonó, piensas que Dios no está contigo, piensas que Dios no te ama. Y entonces, como dice el apóstol Víctor, no dejas que Dios termine su obra en tu vida. Tienes que aprender a que la obra se tiene que terminar. Llegar a decir como Cristo, consumado es, hecho está, ¿verdad? Y como algunas traducciones dicen, cuando Cristo expiró, aquel pensamiento que el Señor dijo, que muchas versiones lo traducen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? La traducción, dicen los eruditos, que significa, Dios mío, para esto yo fui destinado, ¿verdad? Entonces, lo que para el hombre parece un abandono de Dios, en el espíritu es una victoria. En el espíritu es llegar a decir, de hecho, para esto fui, dice, ¿verdad? Entonces, qué lindo pasar por ese proceso y terminar ese proceso. Job tuvo que pasar por un proceso difícil, llegó a ser nadie, aún su propia mujer lo abandonó, pero él seguía siendo próspero, porque no dependía de la riqueza. Y él llegó a decir, aunque me mate, Señor, yo voy a seguir esperando. Qué riqueza más tremenda de fe, ¿verdad? Sí. Aunque me mate. Bueno, y otro pasaje, Génesis 24, de Eleazar, ya sabemos, dice igual esta versión del lenguaje actual, dice, entonces Eleazar les dijo, miren, como pueden ver, Jehová ha prosperado mi viaje, ¿para qué me detienen? Déjenme seguir mi camino, despáchenme con la muchacha para que regrese a mi señor. Entonces otra vez vemos la prosperidad asociada a concluir algo. Sí, claro. Él dice, si ustedes ven que Dios ya prosperó mi viaje, ¿para qué me detienen? Despáchenme ya con la muchacha para regresar a mi señor, ¿verdad? Dijo Eleazar. Entonces, una vez más vemos nosotros cómo puede ser que empecemos con mucho ánimo y hasta la gente podrá mirar la prosperidad, ¿verdad? Para empezar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Y realmente, como decía el otro pasaje, la batalla, se van cansando en el camino, o van viendo que no se puede, o van viendo que no hay un respaldo, o en este caso que viendo que tal vez hay mucha suposición, porque le dice, ¿para qué pues me detenéis? Despacharme para que regrese a mi Señor. Entonces, a veces yo creo que en la obra, si nosotros nos enfocamos claramente a lo que nos han encomendado, se va a poder mirar y desarrollar una prosperidad. Y la podríamos acabar. Pero si también, como dijiste tú hace un momento, queremos hacer de todo, entonces a lo mejor a la mejor ni una ni otra. Ni una ni otra. ¿Usted cómo ve, jefe? No, sí, yo estaba pensando en esa realidad que podemos tal vez sacar una conclusión de lo que se estaba platicando, que entonces la evaluación de la prosperidad no está en el que inicia, ni tampoco en el proceso, sino la evaluación está al final. Al final, si vamos a terminar prósperos o vamos a terminar no prósperos, dependiendo el resultado de nuestra labor en Dios, ¿verdad? No solo en Dios, sino en el hogar también, ¿verdad? Yo estaba pensando, Marco Tulio, ahora que tú estás hablando porque enfocaste el hecho al líder, al pastor, al líder de la iglesia, pero ¿qué del padre que conduce un hogar? Que su tarea es alimentar a sus hijos, educar a sus hijos, a sostener la casa. ¿Cuántos hombres realmente han abandonado hogares y han abandonado mujeres e hijos? Y no se puede decir que, aunque tengan ahora dinero, no son prósperos, porque sus obras han quedado inconclusas en el pasado. Algo que tiene que ver con esto que estás diciendo, precisamente yo estaba pensando en la gente anciana. Cuando nosotros vemos a mucha gente anciana abandonada, sin una casa, o teniendo casa tal vez, teniendo propiedades y todo, pero
pero sin seres queridos alrededor, fue porque realmente no fue una persona próspera, fracasó en su tarea de padre, en su tarea de abuelo, ¿verdad? ¿Cuántas personas hoy están entrando a una vejez y no tienen ni amigos? Todos sus amigos se hicieron los locos, ¿verdad? O sea, no hay quien los socorra, quien los auxilie, y es una tristeza. Yo me ponía a pensar precisamente ayer, hablábamos con unos familiares ahí y mencionábamos eso. Yo decía, Señor, yo quiero terminar próspero, yo no quiero terminar donde todos me huyan, donde todos me abandonen, porque es fácil quejarse en los últimos años y decir, es que nadie se preocupa de mí, es que nadie toma responsabilidad conmigo. Pero la pregunta es, ¿y cuando tú eras joven tú lo hiciste? ¿No será que estás cosechando lo que sembraste en tus hijos, en tu esposa, en tus nietos? Porque somos muy buenos para reclamar derechos, pero no para exigir responsabilidades. Entonces, qué bueno que mencionas eso de los padres. De las madres también es otra función muy importante, porque tristemente hoy también las madres se han vuelto un poco insensibles hacia sus hijos. ¿Cuántas madres han abandonado hijos por irse con otro hombre o que no han tomado la responsabilidad que deben de tomar? Y también los hijos, porque también los hijos tienen un mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, si tú siendo hijo no siembras en tus padres, no puedes tú decir que es una persona próspera. Y tarde o temprano se va a manifestar, ¿verdad? Yo antes me daba lástima a mucha gente que veía sufriendo, abandonada, pero yo entendí este principio, que lo que uno siembra, eso cosecha. Y entonces digo, pues ha de estar cosechando lo que sembró, ¿verdad? Y es tiempo, si tu padre, si tu madre no estás haciendo tu papel como corresponde, es tiempo que rectifiques y que busques esa restauración para hacer. Y es tan triste como tú decías, porque hace unos días mi madre tuvo un conflicto y paró en el hospital. Y la cama era compartida con otra señora. Y la sala, la cortina que dividía dos camas eso es una cortina, ¿no? Y entonces le dice la otra señora a mi hija, le dice, dichosa tu abuela, le dice, porque qué cantidad de gente la ha venido a ver, porque llegaron todos los nietos, digamos, los hijos, de a ver, a cada rato llegamos. Y entonces, y a mí no hay nadie que me venga a ver. Wow. Y entonces me decía mi hija, pobrecita la señora, porque hasta se hizo un poquito de acto de misericordia con ella. Pero qué triste lo que tú dices, va. Quizás ella sembró desamor, desatención, y ahora termina su carrera solos. Qué tremendo. Bueno, hoy se nos va el tiempo, ya nos quedan 4 minutos con 30 segundos y hoy estamos platicando un poquito sobre que el proceso de la prosperidad requiere muchas veces, en la palabra del Señor se ve un desarrollo donde el sufrimiento está, donde las situaciones difíciles se van a presentar, pero el ser próspero es realmente poder salir avante, como dice la Escritura, en todo tenemos la victoria en Cristo Jesús que nos fortalece en el Señor, en el sacrificio del Señor, que nos ayuda a salir de toda situación y poder terminar, al culminar la carrera, y quizás podríamos hacer aquí un llamado de atención. No juzguemos a nadie en el proceso. Esperemos a ver el resultado, esperemos a ver el final, porque como dice una escritura, no se gloríe el que se ciñe las armas, sino el que se las desciñe. Porque ponerme las armas es fácil, voy a la guerra, pero a ver si regreso. Me voy a gloriar si regreso y si regreso victorioso. Marco, nos quedan 3 minutos con 20 segundos. Último consejo para toda nuestra gente que escucha. Bueno, no menosprecies el proceso al cual Dios te va a meter. Y si estás pasando por ese proceso,
Congrégate, rodéate de personas que te animen, que te inyecten fe, que te inyecten esa visión, que no se apague esa visión, porque el enemigo se aprovecha a veces cuando viene la prueba, cuando viene el momento de sufrimiento, como en el caso de Job, que en su momento más difícil había perdido sus hijos, había perdido todo, había perdido su salud, y encima llega la mujer a decirle, ya mejor muérete, y maldice a Dios y muérete. Que nunca salgan palabras de maldición de tu boca, no importa la condición en la cual tú estés, dale gracias a Dios, porque no por lo que estás atravesando en el sufrimiento, sino dale gracias a Dios porque estás en un plan. Tú tienes que tener esa fe, esa certeza. Tú estás en un plan y nadie te debe de sacar. Como dijo el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni tribulación, ni espada me van a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que ministro bendición, ministro fortaleza a tu vida. Tú que estás pasando por este momento difícil, momentos tal vez de soledad, el Señor dijo, te voy a llevar al desierto y ahí voy a hablar a tu corazón. Aunque estés solo humanamente, el Señor está contigo. Así que bendigo tu vida. Víctor. También queremos decirle, ¿verdad?, que el principio de la prosperidad no está en lo que inicia, sino en lo que termina, para que vea la mano de Dios en su prosperidad. Entonces no pongamos un dedo señalador ni juicio sobre el que está en proceso. Puede que hoy estés en un proceso difícil, pero al terminar, Dios, el juez justo, va a recompensar la tarea y la obra de cada uno. Bueno, amados amigos y hermanos que siempre nos sintonizan, les recordamos cada miércoles, estamos de 12 a 1. Los miércoles subsiguientes, Víctor estará compartiendo ahí sobre esos principios maravillosos de prosperidad. De parte nuestra, deseamos con todo nuestro corazón que Dios les conceda un lindo día, que tengan paz, que tengan prosperidad, que puedan disfrutar las pequeñas y grandes cosas de la vida, que puedan disfrutar quizás una taza de café alrededor de su familia, quizás un pan con frijoles, pero en compañía de sus hijos, de sus nietos, que sepan que la vida es un regalo de Dios, que el tiempo que nos da es para que lo disfrutemos, para que no es la mesa llena de carne la bendecida, sino la mesa, aunque sea con frijolitos, con paz, con gozo, con tranquilidad, la que realmente nos bendice. De parte nuestra, bendiciones y esperamos que nos puedan sintonizar el próximo miércoles de 12 a 1 en Principios de Prosperidad. Hacemos una pequeña oración, Víctor, para todos. Claro, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todos aquellos que abren la puerta de su hogar, de su oficina, de su radio, aún de sus celulares, para que estas ondas de radio lleven el mensaje de la palabra y prosperen en su vida. Todos aquellos que han escuchado, gracias te damos por ellos, te pedimos la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Principios de Prosperidad con el apóstol Dr. Otto René Azurdia, director general de los